El título de hoy día, para la lección de hoy día, es Los exiliados como misioneros. El versículo de memoria, Daniel 7:14. Miren lo que dice. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Un versículo de memoria que al final lo vamos a ver. Pero vamos a ir primero a este versículo, Isaías 39, 5 y 6. Y miren lo que dice. Entonces dijo Isaías a Ezequías: oye, palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. Y miren este otro versículo de Daniel 1, 1 y 2. Miren lo que dice. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Dos versículos interesantes. Y leyéndolos juntos, ¿qué es lo que vemos en estos dos versículos? El cumplimiento de la profecía que estaba dicho ya por Isaías. El cumplimiento de esta profecía, dice mi hermano. Efectivamente, aquí vemos la profecía y aquí vemos el cumplimiento. Y vamos a ver un poquito. Mire, entonces dijo Isaías a Ezequías: oye, palabra de Jehová de los ejércitos. He aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en la casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová. Entonces, aquí está la profecía y dice que el pueblo de Dios va a ser llevado ¿a dónde? A Babilonia. Y el cumplimiento. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Interesante. Profecía y cumplimiento. Pero Babilonia tiene algo mucho más interesante. Lo importante es que cuando Isaías habló de Babilonia, ¿qué pasó con Babilonia? ¿Dónde estaba Babilonia? ¿Dónde estaba Babilonia? ¿Qué? Como pueblo, era un imperio, estaba dominando. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba pasando? Miren esto. En ese momento se consideraba que Babilonia dominada por Asiria. ¿Cómo estaba Babilonia? Dominada por Asiria. Entonces era un pueblo que no tenía en ese momento gran poder. Era una nación débil e insignificante. Tan distante que nunca constituiría una amenaza para el pueblo de Dios. Increíble. Ellos pensaron en ese momento, cuando se dijo la profecía, que eso jamás podría suceder. ¿Por qué? Porque Babilonia era una nación débil e insignificante. Imagínense. Y todavía en la profecía le pone nombre. Y esta profecía se escribió casi 100 años antes de que esto se cumpla. Nos damos cuenta los designios de la palabra de Dios. Estas son cosas pequeñitas, aunque el estudio de esta semana no está centrado en esto, vale la pena recordar este punto importante, que en ese momento, ¿cómo
la Biblia demuestra que es la palabra de Dios. Y es muy interesante mirar cómo la misma Biblia dice que no hará nada el Señor Jehová tu Dios sin que lo revele primero a sus siervos los profetas, con la única intención de que nosotros, su pueblo, no estemos ciegos, sino que sepamos de antemano lo que va a venir. Y eso es lo que en su amor Él estaba haciendo con su pueblo, anunciándole país, nación y todo lo que iba a pasar 100 años después. Wow, imagínense eso. Entonces, la Biblia demuestra por sí misma que es la palabra de Dios. No se equivoca. Y hay muchas más profecías y dichos que nos muestran que la Biblia es la palabra de Dios. Pero estamos estudiando exiliados como misioneros. Y efectivamente hubo muchos exiliados, no solamente Daniel, sino muchos exiliados. Y miren lo que decía Jeremías 29:7 a estos exiliados. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros, ¿qué cosa? Paz. No importa cómo te encuentres, no importa las circunstancias en que te encuentres, no importa si has sido llevado como en estos casos, como en el caso de José, Esther, Daniel, has sido llevado a la fuerza, contra tu voluntad, no importa. ¿Qué tienes que hacer? Procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Procuren la paz donde se encuentren. ¿Y qué? Y rogad por ella a Jehová, rueguen por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros también paz. Qué importante. Qué importante. Y vamos a estudiar esto del día viernes. Nos vamos a adelantar un poquito. Recuerden, José, Esther y Daniel habían sido llevados, exiliados. Y algunas cosas comunes que pasaron entre ellos. José fue identificado como hebreo allá donde estaba prisionero. Esther, por el contrario, no se identificó como hebrea. Ella utilizó un poquito más de sabiduría de acuerdo a la circunstancia. Daniel, identificado como hebreo. Luego tenemos, dio a conocer su religión. José se identificó como hebreo y él dijo, soy ¿qué cosa? Seguidor de Dios. Esther un poquito no habló de su religión. Y Daniel dio a conocer su religión. Miren cómo en diversas formas nosotros podemos influenciar cuando estemos en algún lugar. Otra cosa importante, Dios protegió a él, a José y su familia. En este caso hay igual, Dios protegió a ella y su familia. Finalmente Dios protegió a él y su familia. Ahora ya tenemos algunas similitudes, pero la mayor similitud es testificó para salvación, no solamente para él, para su familia, sino para la nación. Aquí también Esther testificó para salvación y finalmente Daniel testificó para salvación. ¿Qué nos muestra este cuadro? Nos muestra algo realmente importante que dice la lección. Activamente, podemos presentar o estar actuando activamente. Mostrar, soy hebreo, soy cristiano, o pasivamente. Dejar ¿qué cosa? Que las personas vean nuestras obras. Dejar que las personas se den cuenta sin que nosotros lo seamos. Pasiva y activamente. No importa cómo, pero lo importante es ¿qué cosa? Testificar. Eso es lo importante. ¿Cómo? No sabemos, pero lo importante de estos testimonios es testificar. Testificar. Y ahora vamos a ir... Especialmente nos vamos a enfocar con Daniel. Y la historia de Daniel es importante, interesante, que nos muestra cómo debemos testificar, cuáles son los pasos para testificar efectivamente.
cuál es. No importa el lugar donde estemos, no importa dónde nos encontremos. Vamos a ver Daniel 1:8. ¿Qué es lo primero que hay que hacer para testificar? Miren lo que dice. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Lo primero que hay que hacer es ¿qué cosa? Decidir qué es lo que vamos a hacer. Esa decisión perdura. Las personas que saben decidir son personas de éxito, como lo fue Daniel. Dice que lo más importante en la vida es una decisión. Y efectivamente, depende de nuestra decisión si vamos a ir al cielo o vamos a morir aquí en la tierra. Depende de una sola cosa, decisión. Y Daniel decidió en su corazón qué es lo que va a hacer. O sea, el primer paso es decidir. De acuerdo a esta ilustración, a la vida de Daniel. Segundo paso, pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, a actuar. Pedir, actuar, pedir ayuda para cumplir la decisión, pedir ayuda a Dios, pedir ayuda a las personas, pedir ayuda no sé a quién, pero hablar, hacer una decisión y decir voy a hacerlo y tratar de hacer lo mejor posible, tratar de acumular la mayor cantidad de ayuda, tanto física, mental como espiritual, para alcanzar ese objetivo. Ese es el segundo paso, pedir ayuda. Ayuda, por supuesto, de nuestro Dios, de nuestros amigos, familiares, maestros, no sé, pero ayuda para alcanzar ese objetivo. Necesitamos desarrollar todas nuestras capacidades, pedir ayuda. Luego tenemos Daniel 1:9, una cosa importante. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Quién actúa? Dios. Dios actúa. ¿Y quién puso en buena voluntad con el jefe de los eunucos a Daniel? Dios. Dios. ¿Pero por qué hizo eso Dios? A ver, ¿por qué hizo eso Dios? Porque Daniel fue obediente, sea, traía valores, conocía. Entonces definitivamente la obediencia fue lo que hizo que se cumpliese todo esto en él, la obediencia. Wow. Eso me hace recordar un versículo que dijo Jesús en el Nuevo Testamento. Poner a Dios en primer lugar y todas las cosas os serán añadidas. Poner a Dios. Cuando Él puso a Dios en primer lugar, Dios hizo el resto, lo que necesitaba. Wow. Qué interesante, poner a Dios en primer lugar, dice mi hermano. ¿Por qué? Yo estoy pensando, hermanos. Yo estoy pensando también, y voy un poquitito más atrás, no sé si estoy fuera, pero ojalá que nosotros aprendamos la lección para nuestros hijos, porque eso fue lo que Daniel llevó, lo que había aprendido. Cuando fue exiliado, como se mencionaba antes, este hombre puso los principios en alto, y eso debe ser una base para nosotros enseñar a nuestros hijos, porque no sabemos que mañana van a hacer lo mismo, porque se dice la profecía, van a tener que dar testimonio de esta verdad. Quién sabe, nosotros no, pero nuestros hijos sí, nuestros nietos también. Ok, el trabajo de los padres, qué importante. La ayuda de los padres para edificar carácter. Eso es importante. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Por qué? ¿Por qué? Mi hermana dijo una cosa importantísima. Y miren lo que dice la Biblia, Daniel 6:4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar ¿a quién? A Daniel en lo relacionado al reino. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta. ¿Por qué? Porque él era fiel. Eso era todo. Él era fiel. Él era fiel. No olvidemos que Daniel aprendió a vivir fiel a sus principios.
en una circunstancia que él no había hecho nada para obtener. Exiliado es alguien que está fuera de su sitio, fuera de su propia voluntad, es forzado a estar afuera. Y aún estando en este sitio donde él no tenía una iglesia donde ir, no tenía un pastor, no tenía un anciano, no tenía los libros, no tenía nada con qué alimentarse por fuera como lo tenemos nosotros, él tomó la decisión que nosotros debemos tomar un día. ¿Estoy con él o estoy contra él? Y si estoy con él, cierro los ojos y mi vida es testimonio de lo que él quiere en mi vida. Y eso fue lo que prometió Daniel en su corazón. Y cuando nosotros hacemos esa decisión, podemos tener la seguridad que Dios está a nuestro lado, apoyándonos para llevar a cabo nuestro propósito. Dios está a nuestro lado. Y Dios está a nuestro lado por esta situación también. ¿Por qué? Porque Él era fiel. ¿Y por qué Él era fiel? Esa es otra pregunta. ¿Por qué era fiel? Y ningún vicio ni falta fue hallado en Él. ¿Por qué? Eso viene así del aire. Yo creo eso que ya viene, lo comentaron antes, eso era lo que él había aprendido. lo que Lo él había había aprendido en aprendido. casa. Ya. ¿Qué Hermano, más? La clave está en lo que dice ahí, propuso en su corazón. Cuando nosotros proponemos en nuestro corazón ser obedientes, ser fieles, no lo hacemos por nosotros mismos. Daniel no tenía el poder para él hacerlo, pero demandaba poder de parte de Dios. Amén. Demandaba poder de parte de Dios. Qué palabra más importante. ¿Y cómo demandaba poder de parte de Dios? ¿Cómo? Miren lo que dice Daniel 9:3-4. Una de las ocasiones. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Tenemos en la Biblia registradas varias oraciones de Daniel como esta. De ahí el corito famoso que dice 3 veces, ¿qué cosa? Oraba Daniel en él. Qué importante es eso. Entonces, él era fiel no por casualidad, sino porque su vida dependía de ¿qué? De una relación íntima ¿con quién? Con Dios. Como mi hermana dice, él pedía, ¿qué cosa? A Dios. Él pedía, él dependía de Dios. Constantemente. Volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno y cilicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, etcétera, etcétera. Qué importante es esto en nuestra vida diaria. Volvemos a recalcar lo que dice la hermana de White. Dice, entrégate a Dios cuando todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración, qué cosa, lo que pidas. Aquí está mi corazón, Señor, como esto. Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Sé propicio de mí, pecador. ¿Qué ejemplo de Daniel? Entonces, tenemos que depender de la voluntad de Dios completamente. Sin Dios nada podremos hacer. Nada podremos hacer. Y si cumplimos esto, dependemos de la voluntad de Dios, entonces Dios nos va a ayudar. Dios nos va a poner en lugares de predicación, listos para testimonio, como lo hizo ¿con quién? Con Daniel. Miren Daniel 1:12, ¿qué dice? Te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Lo importante, hacer la prueba por un tiempo. Hagamos la prueba. Testifiquemos para ver cuál es el resultado. A ver si nos gusta. A ver si nos gusta. Eso. Te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días.
te ruego que hagas la prueba, hagamos la prueba, a ver si funciona o no funciona. Y eso es importante, porque a nosotros, si algo funciona, si algo no resulta, nos gusta. Si algo no resulta, no nos gusta. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. A ver, haz la prueba conmigo. Haz la prueba como lo hizo Daniel. Si cumplimos estas cosas, entonces miren lo que sucede. Daniel 2:1. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hoy día no vamos a estudiar la profecía, pero vamos a ver qué cosas son importantes para la testificación. Y esto nos muestra alguna cosa importante para eso. Miren lo que dice Daniel 2:10. ¿Qué pasó? Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Lean la historia completa en el libro de Daniel acerca de la estatua y cómo Nabucodonosor quiso, quiero conocer qué es lo que dice este sueño, y nadie podía interpretar. Y entonces, ¿qué sucedió? Daniel 2:26. Respondió el rey y dijo a Daniel, el cual llamaba Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? ¿Dónde estaba Daniel en ese momento? En la cárcel. En la cárcel, pero en este momento, ¿dónde estaba? Frente al rey. Con una oportunidad de que Dios facilita oportunidades para testificar. Dios le facilitó, Dios usó todo lo que Él quiso para facilitar este encuentro entre Daniel y el rey. ¿Qué hizo Daniel? Oh, sí, yo puedo. He estudiado, soy sabio. ¿Qué hizo Daniel en ese instante? Le dio la gloria a Dios. Le dio la gloria a Dios. Miren lo que hizo Daniel. Daniel 2:27 y 28. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabio, ni astrólogo, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. No hay no hay hombres que puedan revelarlo. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Mis hermanos, él no perdió el tiempo. Él inmediatamente testificó de quién. Hay un Dios en los cielos. No perdió el tiempo. No se alabó, no dijo nada, sino directamente: hay un Dios en los cielos. Testificación, ese es. Dios facilita oportunidades para testificar y nosotros debemos aprovechar inmediatamente. No esperar. No esperar. Ahí está Daniel listo. Él no hizo introducciones, no, nada de eso. No se alabó a sí mismo, sino él inmediatamente: aquí está mi Dios. Él es el que te va a proporcionar. Eso que nosotros en el lugar donde vivimos también, cuando damos el testimonio positivo acerca de lo que creemos, hermano, la gente nos respeta. Y en un movimiento, cualquier cosa que acontezca, hermano, y ahí hay un hombre que estudia, hay un hombre sano, un hombre que ora. Entonces siempre lo llevan en cuenta uno. Cuando uno pone el principio fijo, como Daniel, fiel, como se decía ahí, hermano, la gente lo lleva en cuenta donde uno vive.
Amén. Qué testimonios, hermanos. Y miren, hermanos, este testimonio y después de la interpretación, después que le mostró a qué pertenecía la cabeza y todas las partes de la estatua, finalmente, ¿qué hizo el rey? El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. El resultado, ¿qué cosa? Reconocimiento del Dios verdadero. El rey reconociendo al Dios verdadero. ¡Wow! Solamente Dios facilita esas oportunidades. Pero Nabucodonosor, al reconocer esto, ¿aceptó de corazón a Cristo en ese momento? No. Parece que no. Su corazón era un poquito duro porque, wow, después de ver todo lo que había dicho, habló a Daniel: ciertamente vuestro Dios de dioses es Señor de reyes. Sí, tu Dios, pero yo tengo mis diositos. Entonces, ¿qué sucede? Daniel 3:12, la historia, ya sabemos. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre el negocio de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Hermanos, en vez de adorar a Dios, él se hizo una estatua. ¿Recuerdan la historia? Vamos a ir a la Biblia para estudiar eso. Se hizo una estatua y dio un decreto para que todos, cuando suenen las trompetas, cuando suene todo, todos se arrodillen y adoren. Pero Daniel y sus compañeros eran fieles ¿a quién? A su Dios. Y aún en eso, ¿qué pasó con otros? Otros estaban tratando ¿de qué? De que ellos caigan. Circunstancias adversas para Daniel y sus compañeros, tomando ventaja de otras cosas importantes. Tantas veces ocurre esto con nuestra vida, cuando alguien hace algunas cosas malas contra nosotros. Pero aún en esas circunstancias, Daniel se mantuvo firme. Daniel y sus compañeros. Daniel 3:15, miren, dice: ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todos los instrumentos de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Serio. Pero se detuvieron en la testificación. Miren lo que dice Daniel 3, 17 y 18. He aquí nuestro Dios a quien servimos, ¿qué cosa? Puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano. ¡Qué fe, mis hermanos! ¡Qué fe! ¡Qué confianza en Dios! Tú tienes poder. Tú puedes hacerlo eso. Tú puedes. Tú eres el rey y como rey puedes hacerlo. Pero ten en cuenta una cosa, ¿qué cosa? Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos. Nuestro Dios es más fuerte que todos. Nuestro Dios es más poderoso que todos. Él es el que controla todo. No tú. No tú. Y miren esta fe importante. Oh Rey, nos librará, y si no es la voluntad de Dios que me libre, ¿qué cosa? Sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado.
Qué testimonio, mis hermanos. Eso es hermoso, eso es Y bello. esto es algo que no podemos tomar a la ligera. ¿Me entiende? Lo vemos así, lo hemos estudiado desde niños y tal vez no entendemos el impacto tan grande que esto tuvo. Ustedes pueden saber, Ananías, Misael, Azarías y Daniel se los llevaron para allá. Les cambiaron los nombres babilónicos, educación babilónica, todo con tal de separarlos de sus principios que ellos habían recibido cuando eran unos niños de 10, 12 años que se los llevaron. Pero en ese momento era tan fuerte que Daniel no olvidó. El significado del nombre es: Dios es mi juez, Él es el que me juzga. Yo tengo que seguir su voluntad, lo que haya alrededor no interesa, pero Él es mi juez. Y no interesa lo que pase alrededor de nosotros. Ahí está la respuesta: serviremos solamente a nuestro Dios. Qué hermoso. ¿Cuál es el testimonio de nuestras vidas? ¿Qué dicen nuestros vecinos de nosotros? Nuestros compañeros de trabajo, las personas con que nos relacionamos pueden decir: estos son hombres íntegros, que a pesar de la tormenta, la tempestad o lo que viene, son personas que se mantienen levantando el estandarte en alto. Wow, mis hermanos, qué hermoso es eso. ¿Y qué sucede? Daniel 3:28. Entonces Nabucodonosor dijo, ¿qué cosa? El resultado: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió sus ángeles y libró sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses, a otro Dios que su Dios. Qué testimonio de estos hombres. Pero predicar el evangelio es duro. A veces no nos aceptan fácil. Y a este rey, aunque estaba viendo, aunque él estaba, ¿qué es lo que decía? Bendito sea el Dios de ellos. No mi Dios, no lo aceptaba. Qué corazón duro de roer. Pero cuando Dios quiere que alguien acepte, ¿qué pasa? Sigue, como en estos testimonios. Dios facilita oportunidades. ¿Y qué sucedió con el rey? En un momento de esos, ¿qué sucedió con él? ¿Se convirtió en qué? En loco. ¿Se acuerdan de la historia? Vayan a la historia y van a ver qué es lo que sucede con él. Y cuando sucedió eso, cuando finalmente él llegó a la cordura, ¿qué es lo que hizo? Miren lo que dice Daniel 4:37. Ahora yo, Nabucodonosor, ¿qué cosa? Alabo, engrandezco y glorifico al Rey del... Finalmente. Es que así es la vida, hermanos. Hay personas que aceptan inmediatamente. No, algunos son duros, pero alguna vez Dios tiene que actuar, como actuó con Nabucodonosor. Y finalmente, ¿qué cosa? Alabo a Dios, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Se entregó a Dios, finalmente. Entonces, mis hermanos, tenemos que perseverar en la testificación y dejar los resultados ¿a quién? A Dios. Él hace todo lo que puede. É impressionante, né? Creio que Daniel foi dos grandes missioneiros da Bíblia. E continua hoje. Está aí predicando a palavra e ensinando a gente através de seu exemplo de vida. Amén. Amén. Es impresionante eso. Pero algunos aceptan y algunos no aceptan. Como en el caso de Daniel 5:22. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. ¿Se acuerdan de Belsasar? La historia de Belsasar. Daniel 5:30-31. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, y siendo de 72 años. Qué pena con Belsasar. Sabiendo todo esto, no aceptó
a Cristo como su Salvador personal. Es que algunos sí y algunos no. Pero seguía la predicación, seguía el testimonio, y ahora le toca a Darío de medio de los medos y los persas. ¿Qué sucedió con él? Finalmente de él se dice: y acercándose al foso llamó a voces a Daniel. Recuerden que Daniel fue llevado al foso de los leones. Y él contra su voluntad hizo. Y él con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? El resultado, Daniel 6:25. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Algo que me llama mucho la atención ahí es el amor. O sea, claramente se ve el amor de Dios en el corazón de Darío, ¿verdad? Como él fue, o sea, ya amaba a Dios desde que fue hacia Daniel. Ya. Cuando nosotros amamos a Dios y Dios nos pone en un lugar, no necesariamente a los ojos de los hombres tú puedes ser lo peor, a los ojos de Dios tú puedes ser lo mejor. Amén. Entonces, Dios de lo malo hace muchas cosas buenas. Ya. Nosotros tenemos que ponernos en las manos de Dios como estas personas, porque Dios no nos necesita solo aquí, nos necesita en diferentes lugares y nos ocupa dar testimonio, a veces no hablando, como vimos ahí como los ejemplos de la reina Esther y Daniel. Dios los puso en un momento específico para algo específico. Amén. Entonces nosotros tenemos que orar y pedirle a Dios que nos use en el momento específico, en el lugar específico. Qué hermosa realidad. Tenemos que hacer eso. ¿Y cómo usó Dios a estos hombres? ¿Y cómo nos puede usar a nosotros? En cualquier momento y en cualquier circunstancia. De aquí podemos recalcar esto: porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás, ¿qué cosa? Destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Hablando del reino de Dios, y lo estaba diciendo ¿quién? Darío. Y Daniel posteriormente, miren lo que dijo, Daniel 7, 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Esta es la motivación para predicar el Evangelio, para testificar esto, la segunda venida de Cristo, tener una visión, un lugar donde nosotros fijamos nuestra vida, fijamos nuestra meta, nuestra gloria. Ahí va a ser, y eso va a ser. Y si hacemos eso, Dios nos va a dar la fortaleza de predicar. Finalmente, miren lo que Mateo 24, 14, 16 dice. Y será predicado este evangelio del reino ¿a qué? En todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá ¿qué cosa? El fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Cuando vean que todas las cosas se están cumpliendo, cuando vean que wow, ya todo se está cumpliendo, ¿qué cosa? Vayan afuera. Tengan la certeza de que Cristo va a
venir. Pero ¿qué es lo que se debe hacer antes? Predicar el evangelio. Testificar. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Será predicado. Tenemos que testificar hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. No importa dónde estemos, no importa cuál sea nuestra situación, tenemos que decidir primero testificar, pedir ayuda, depender de la voluntad de Dios, hacer la prueba, a ver si funciona esto de testificación. Si hacemos la prueba, Dios nos va a dar oportunidades para testificar donde estemos. Debemos perseverar en esa testificación, dejar los resultados en las manos de Dios y vamos a ver cuán grande es Dios con nosotros. Amén. Mis hermanos, que Dios nos bendiga y que esta historia de aquellos exilados nos ayude y nos dé fortaleza para decir: Señor, quiero testificar por ti. Amén. Que Dios nos bendiga y nos cuide, mis hermanos. Amén.